La verdadera magia es ser tú. Encontrar tu dragón en un ritual de runas. Javier el dragón, Andrea es Lotus, el fuego es pasión, la tierra es unión, el agua conduce, el viento habla, te conducirá a la luz. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Reflexionando con Lotus. Decidí hacer este primer capítulo ya que personas que se han atendido conmigo a través de Registro de Acá Chicos me han recomendado hacer un podcast y con mi marido ya tenemos un podcast, Dragón y Loto, entonces va a haber una sección donde yo voy a estar hablando, donde voy a estar haciendo reflexiones, donde también quiero hacer entrevistas a personas que me inspiran, también voy a subir meditaciones. Los primeros capítulos van a ser de reflexiones, donde yo les voy a hablar de cómo llegué a esto, pero también les voy a hablar durante este mes las reflexiones de mi aprendizaje del año 2025, que realmente para mí fueron cosas que obviamente tenían que pasar y que tenía que aceptar, pero sí fue un año difícil, yo creo que uno de mis años más difíciles junto con el 2018. Entonces quiero que me puedan conocer más, que puedan conectar más conmigo, quiero que con mis historias se puedan identificar, que no se sientan, como yo siempre digo, bichos raros, que no encajan, como lo que yo siempre cuento, que en la universidad me pasaba que mi voz siempre la encontraban como débil o baja o muy suave. Entonces eso me hacía entender y me hacía sentir que mi voz en el fondo no servía para nada. Entonces a veces tu mayor defecto es tu mayor don. Y ahora, hace 5 años, bueno, ya el 2026, ¿cierto? Voy a cumplir 6 años en la apertura de registro de acá, chicos, haciendo clases también de terapias, donde la protagonista siempre es mi voz. Entonces, también la idea de estos capítulos es que puedas ir encontrando tu don, puedas ir encontrando tu propósito de vida y también, en el fondo, tu misión de vida. En este capítulo quiero hablar de tres temas centrales. El primero le puse el título de Siempre estuve conectada, aunque no supiera ponerle nombre. Y esto es porque desde pequeña siempre sentí energía, siempre vi seres no vivos, o sea, seres trascendidos. Era muy loco porque, bueno, la primera etapa de mi vida hasta los 14 15 años de edad, mi abuelita de Chiloé, mi abuelita materna era quien me cuidaba y también cuidaba a mi hermano. Mi hermano tiene 7 años menos que yo. Y mi abuelita siempre pasaba de marzo a diciembre, o sea, la época escolar acá en Chile, que nos cuidaba mientras mis papás trabajaban. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando pequeña que ya como a las 5, 5:30 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, con mi abuelita sentíamos que tocaban la puerta del departamento. Abríamos y no había nadie. Entonces mi abuela siempre me explicaba que eso es cuando uno siente que las almas llegan antes de tiempo. En este caso era mi papá, que mi papá siempre llegaba como entre las 5:30, 6 de la tarde, pero nosotros siempre sentíamos que su alma llegaba, incluso sentíamos los pasos, porque en el fondo la puerta estaba cerca de un living. Era muy loco porque para nosotros era muy normal. Entonces, como yo me crié con mi abuela, en el fondo, porque mis papás tenían que trabajar todo el día, a veces mi papá también pasaba que tenía que trabajar en festividades, por turnos o los fines de semana. Entonces yo pasé los primeros años de mi vida mucho tiempo con mi abuelita Raquel, y ella en el fondo es quien yo siento que me hereda todos sus dones. Ella es una mujer chilota, ¿cierto? De la isla de Chiloé, que se habla mucho acá en Chile que esta isla es isla de brujos. Entonces no extraña, ¿cierto?, que yo pueda haber nacido con estos dones, por decir así, dones, ¿cierto? O estas habilidades de sentir energías. Yo recuerdo también que para mí era muy normal en ese departamento que vivíamos, que con mi abuelita, bueno, dormíamos en el mismo dormitorio en distintas como camas. Mi cama era la que estaba más cerca de la puerta y siempre a las 3 de la mañana sentía que tocaban la puerta. Entonces se daba una dinámica con mi abuela que era, ¿escuchaste eso? Sí, lo escuché, sí. Ah, bueno, preguntemos quién es.
nadie, listo, ya está. Entonces, siempre sentimos muchas energías en ese departamento. Y en ese departamento también yo sentía pasos, pero también vi seres. Vi seres en el fondo como fantasmas, como se puede decir así. Veía personas vestidas de, entre comillas, blanco entero. Pero también me pasó en un momento cuando fui a la cocina, esto como a los entre 7 a 8 años de edad. No más de eso, fui a la cocina, tenía hambre, me fui a preparar un pan y siento una presencia detrás mío. Yo siempre he sentido las presencias, por eso siempre me ha dado mucho miedo la oscuridad. Y yo doy vuelta, hago este giro de mi cabeza y veo un ser como de 2 metros de altura o más, totalmente azul. O sea, era un gorro muy alargado azul, su vestimenta era como un traje azul, pero en el fondo nunca vi como su cara o sus manos, más bien vi como un ser totalmente de color azul. Obviamente me asusté porque no lo entendía. Y luego de esto, en el fondo, asustada, giro la cabeza, vuelvo a tratar de hacer mi pan, giro de nuevo la cabeza y ya no estaba ese ser. Sí sentí miedo, no sentí que me hiciera daño, pero sí sentí que este ser en el fondo era algo que yo no conocía, que no era seres que vivían conmigo, ¿cierto? Como mis padres, mi hermano o mi abuelita. Y bueno, ahora retrocediendo, me acuerdo que vivimos en otro departamento donde la puerta se cerraba por dentro como con la pared, con estos típicos seguros que en el fondo tienen como una cadenita. Y estos seguros en el fondo solo lo pueden como activar, por decir así, o se puede asegurar por dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese departamento era un departamento de un piso, o sea, del primer piso. Y todas las ventanas tenían reja y era imposible que ese seguro se pusiera solo, porque en el fondo tampoco había una corriente de viento ni nada. Entonces, cuando íbamos a la feria con mi abuelita, yo fanática de la fruta, de las verduras, siempre íbamos los miércoles en ese momento. Yo ahí tenía como 4 o 5 años de edad y yo iba con mi canastito chiquitito para traer mis frutillas, porque amaba las frutillas o en otros lados se llama fresas. Y llegamos un día. Mi mamá y mi papá estaban trabajando, llegamos al departamento y estaba este seguro corrido. No había nadie más en la casa, mi hermano todavía no existía. Si hubiese existido, hubiese sido un bebé, imposible que se haya levantado y haya alcanzado esa altura. La cosa es que tuvimos que pedir ayuda en el fondo para que pudiéramos abrir la puerta. Estuvimos más de 2 horas esperando. Entonces, a lo que voy, que siempre nos pasaban cosas extrañas a mí y a mi abuela, pero para mí esas cosas extrañas eran normales. Era como, bueno, o sea, como si no tiene una explicación científica o una explicación obvia. Bueno, ok, será algo del más allá, pero siempre lo normalicé hasta que yo también empecé a hablar esto en la escuela o en el colegio y era como que me hacían entender un poco que yo estaba media loca o que me lo imaginaba. Pero yo sabía que no me lo imaginaba porque estaba ahí mi abuela, o sea, como las dos íbamos a imaginar algo en el mismo momento, no daba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ya en este departamento que yo viví después como entre los 6 a 9 años creo de edad, en este departamento es donde yo te digo que vi seres, sentí seres, también en un momento tuve habitación sola y la verdad es que nunca en mi vida pude dormir con la luz apagada, ya sea que... em, ejemplo, tenía la luz de arriba prendida o necesitaba una lámpara o tenía el televisor prendido o me ponía audífonos y escuchaba en mi personal estéreo en esos tiempos, los 90, ¿cierto? Música clásica. Esta música clásica me hacía sentir que no había presencias en la habitación y hacía que yo me calmara, pero para mí era una tortura dormir sola. O sea, si bien uno tiene más privacidad y todo el tema, para mí el sentir las energías siempre fue así. Y ya después, un poquito más grande, cuando nos cambiamos al edificio al lado, donde mis papás compran el departamento y mi hermano ya existía, y nos vamos con mi abuelita también, ahí ya empiezo a ver más seguidos seres, donde yo veía, mi hermano ya tenía como, no sé, 5 años, y cuando tocaba la puerta yo veía que había un niñito que corría hacia la puerta a abrir la puerta. Y después seguían tocando el timbre, seguían tocando la puerta. Y yo decía, pero qué raro si mi hermano se levantó a abrir. Bueno, mi hermano nunca había salido de su habitación. En verdad era un ser que estaba ahí en el departamento y que yo veía que de repente. Pero también en ese nuevo departamento
me pasaba que me movían las cosas en la noche, en el velador, en los muebles, y yo sentía esa bulla, pero también ahí tenía sueños muy vívidos de que va a sonar un poco loco esto, como naves pequeñas espaciales me iban a visitar o que luces como frente a mí se activaban y ahí yo me despertaba siempre, como te dicen, esa hora del miedo a las 3 de la mañana. Entonces siempre mis papás como que me creían un poco estresado, que me imaginaba cosas, pero en realidad yo nunca pude dormir bien por esta sensibilidad que yo tenía o esta habilidad de sentir cosas más del más allá y para mí era muy normal eso. Ya después, a mis 14 años, fallece mi tía de cáncer, que es la hermana de mi papá. Fallece muy joven, como a los 40 y algo, y yo empiezo a soñar con ella, con mensajes. Y al año siguiente, mi abuelito materno, mi abuelo Raúl, fallece o a los 2 años, bueno, fallece el 2009 y antes de que fuera su funeral, ¿cierto? O sea, cuando fue el velorio, yo no lo quería ver porque sentía como en el ataúd, ¿cierto? Porque sentía mucha culpa, porque yo el último tiempo con él tuve muchos desacuerdos, entonces si bien él nunca me trató mal, ni me faltó el respeto. Sí, siento que yo estaba en mi era de adolescente, entre los 16 15 16 años de edad, y siento que era una persona muy como desafiante también. Y en ese momento mi abuelo también era muy estricto, porque sus abuelos habían llegado a Alemania, a Valdivia, acá en Chile. Entonces mi abuelo era muy alemán para sus cosas, muy estructurado, y yo estaba en la época de rebeldía. Entonces no me alcancé a despedir de él, siendo que mi mamá me dijo, vamos a despedirnos de tu abuelo porque está grave. Y yo no, desde la rebeldía no le va a pasar nada. Claro, a los meses fallece mi abuelo y ese día que iba a ser el funeral, yo voy al baño de la casa de mi abuela y también de mi abuelo, ¿cierto? Y en ese baño hay una ventana pequeña que mira hacia el patio. Y ahí vi claramente a mi abuelo pasar y sentí que era esa señal de, ok, me tienes que despedir en cuerpo, aunque el alma ya no esté ahí. Así que me despedí de él y ya después tuve todo un año soñando con él, con muchos mensajes. Y hasta el día de hoy, cuando hay cosas donde tengo miedo, donde tengo cosas como dudas o siento que quizás las cosas no van tan bien, él siempre se aparece y es muy bonito porque tengo esa conexión con él, de sentir su energía, sentir que él está cerca mío, de que hay una conexión con él más allá de que su cuerpo físico ya no esté acá. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas cosas que yo he ido sintiendo, para mí han sido muy normales, pero claro, en algún momento uno cuando va hablando con las personas te vas dando cuenta que quizás no es tan normal. Y también pasa que todos nacemos con dones, todos nacemos con habilidades. El tema está en que nuestras redes neuronales generalmente se forman hasta los 7 8 años de edad y después, si tú vas adquiriendo nuevos conocimientos, obviamente se van formando nuevas redes neuronales, pero nuestro cerebro en el fondo ya está bien formado a nuestros 7 8 años de edad. Coincide cuando en el fondo ya estamos en kinder por ahí o en primero básico acá en Chile, ¿cierto? Pero coincide en esa etapa donde tú tienes que pintar y no te puedes salir de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que uno por miedos también, por vergüenza, como porque te digan que eres un bicho raro, uno no comunica como sus poderes o sus dones o sus habilidades o sus sensibilidades y uno va cerrando ese canal. Y hay otras personas que nunca lo cierran porque simplemente no lo encuentran algo extraño o no le hacen sentir algo extraño. ¿Sí? Entonces, esta primera parte de este capítulo te quería comentar que todos tenemos habilidades. Yo por lo menos siempre he sentido energías cuando también siento que algo anda raro, siempre se me erizan los pelos del bracito, ¿cierto? Se me aprieta el estómago. Entonces todos tenemos nuestra forma de poder percibir las energías. Igual, ojo que nosotros tenemos capas del aura. Las capas del aura son energías que nos protegen alrededor de nuestro cuerpo y esas energías se forman naturalmente a través de electromagnetismo y miden desde nuestro cuerpo hacia adelante, hacia atrás y hacia todos lados 1 metro aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas caminando por la calle, tu capa del aura que va delante tuyo, ¿cierto? O sea, como en el fondo te cubre 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás, 1 metro hacia el lado, hacia el otro lado, hacia arriba y hacia abajo. Cuando tú vas caminando, tu capa de aura va adelante tuyo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que si viene otra persona caminando
hacia ti, ¿qué pasa? Que van a chocar, entre comillas, energéticamente estas capas del aura y si no te gusta la energía de esa persona, aunque no hayas tocado su cuerpo físico, obviamente vas a sentir ahí como un nerviosismo o vas a sentir algo raro, obviamente, porque ya percibiste su energía. Todo tiene capas de aura, ya sea seres vivos o inertes. Entonces también cuando uno entra a una casa, a un departamento, a un lugar y uno no se siente cómodo, es porque también siente su energía. Puedes sentir las energías de seres fallecidos o que quizás hay emociones estancadas en ese lugar. Igual después voy a hacer un capítulo hablando más de eso. Entonces, como conclusión de esta primera parte de este capítulo, quiero comentarte que yo siempre he sentido energía, siempre he visto seres. Cuando la abuelita de mi marido de Javier falleció, el 2016 por ahí yo ya tenía como más de 20 años de edad. Y fallece su abuelita y con Javier empezamos a correr como la vuelta a la manzana y su casa donde vivía la abuelita, también vivía ahí mi marido en ese tiempo, tenía un patio. Entonces nosotros cuando en una de estas vueltas giramos nuestra cabeza para ver hacia el patio de esta casa o el jardín de esta casa, ¿cierto? Fue muy loco porque yo veo acá a la abuelita de Javier y Javier ve a su abuelo acá. Entonces yo solo veo a la abuelita y Javier ve a su abuelito acá. Y nos quedamos mirando y fue como, ¿viste? Sí, le dije, veo a tu abuelita. Y él me dijo, vi a mi abuelo. Y nos estaban sonriendo. Era como esta cosa de, oye, van bien, ¿cierto? Como esa señal de repente que uno necesita. Entonces, realmente mi como sentir, no solamente las energías, sino que a los seres del más allá siempre ha sido, solo que yo sentía que era algo como que todos lo podían hacer. Realmente todos lo pueden hacer, quizás desarrollando esos dones, practicando también, sí, pero a lo que voy es que cuando me han preguntado en entrevistas, cómo yo empecé a leer registros acá, chicos, yo siempre cuento de lo que pasó desde el 2020 en adelante, pero quizás nunca me había dedicado a contar, oye, siempre he visto seres, siempre he sentido energía, siempre he presentido cosas, el presentir decir, mira, va a pasar esto y que se me baja a la cabeza esta información como un flash, que yo estoy lavando la loza, estoy haciendo algo y me baja una información y simplemente llega a mí. Entonces siempre ha estado en mí esa como también sensación de que va a pasar algo, pero más allá de la ansiedad, ¿cierto? Y que esa sensación de que va a pasar algo tiene que ver también con esta sensación de que em, simplemente lo siento y lo siento en mi cuerpo como algo muy seguro, que no es que yo haya estado pensando antes en ese tema, simplemente esa información llega a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa información simplemente llega a mí, la comunico y después veo si pasa o no, pero todavía me cuesta diferenciar cuándo sí y cuándo no, porque siempre está ahí la mente que se mete, el ego, ¿cierto? De obvio que estás loca, obvio que esto no va a pasar, obvio que aquí, ¿cierto? Entonces, también esas sensaciones de, creo que va a pasar esto, o siento esto, o vi esto, o me llegó esta frase, me llegó este pensamiento. Simplemente lo expreso y después la gente me dice, oye, sí, pasó esto. Entonces, mi camino hacia los registros acá, chicos, creo que se construyó desde el inicio y quizás yo también sentí en algún momento que había sido desde el 2020 que hice el curso de registro acá, chicos, en pandemia, pero realmente mis habilidades de sentir y mis habilidades de ver siempre han estado ahí. Y ahora quiero ir a la segunda temática. Entonces el tema 2 es el quiebre, cuando la universidad me rompe y me aleja de mí. Comentarles que yo siempre fui una persona que me gustaba expresar mis sentimientos, si bien siento que no siempre he sido buena para comunicar lo que siento, en el sentido de que quizás no soy clara o no soy directa porque me da mucha vergüenza. Em, También mis colores favoritos, el rosado, el tener las uñas pintadas. Me gustaba mucho bailar, pero siento que en la universidad yo empecé a estudiar geología el 2011 y siento que esa como el haber estudiado geología hizo que yo, si bien me encantaba la teoría, si bien
me encantaba como todo, o sea, la teoría, la práctica, el poder ir a terreno, el todo, por decir así. Me pasa que siento que la universidad me alejó de mí porque primero ya no podía ser yo misma expresando lo que sentía, lo que pensaba, porque yo antes era muy de escupir lo que sentía. O sea, como, ok, me siento mal, lo digo de inmediato. O también, como el tema del rosado, ya no puedes usar tanto rosado porque vas a terreno, te vas a quedar llena de polvo, ¿cierto? O sea, como que no va. Y también para que ir con las uñas pintadas y tus manos obviamente no van a estar en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que me alejé de mí tanto con mi estilo de vestir, tanto con mi estilo de comunicar. Me tuve que adaptar. Obviamente todos cuando entramos a la universidad nos tenemos que adaptar, ¿cierto? Eso está perfecto, pero sí siento que mi identidad el primer año como que se fue. Mi identidad realmente se vio perturbada porque en el fondo ya no pude ser tan yo. Y también me pasó que yo lo he contado quizás en algunos lives, pasó que por mi forma de ser físicamente me sentí más juzgada que nunca. Paréntesis, yo tuve principios de anorexia, nunca me gustó mi color de piel, sí, mi color de piel es muy oscuro para lo que es acá en Chile. Entonces siempre me sentí como juzgada y siento que en la universidad me sentí más juzgada que nunca por eso y por donde vivía. Si bien yo vivía en una comuna o en un sector bueno, las personas que tuve los primeros años de universidad como compañeros y compañeras vivían en lugares mucho más buenos en el que yo vivía. Y claramente no tenían mi tono de piel. Entonces me sentí muy juzgada por no pertenecer a ese sector. ¿Y qué pasa? Que esos primeros años yo estuve en una universidad y en esa universidad los profesores eran a la antigua, entonces se estaba todo digitalizando y claro, quizás ellos no tenían toda la información para digitalizar eso, para dar quizás las clases aptas a lo que necesitábamos. Entonces, estos profesores en todas las secciones de los ramos de carrera, como específicos, ¿cierto? Daban el PowerPoint o el material a dos personas de las más de 100 alumnos que entrábamos. Entonces estas dos personas eran las encargadas de repartir ese material. Pero estas dos personas no jugaban limpio y esas dos personas, en el fondo, ¿qué pasaba? Que le entregaban el material solo a los amigos y no al resto. Entonces, obviamente, quienes pasaban el curso, ellos. Si bien uno podía hablar eso con el profesor, con el director de carrera, no te creían, te encontraban exagerada, entonces al final yo me tenía que conseguir la materia en otra universidad pagando para que me pudieran dar como guías o material extra. Entonces al final mis primeros 3 años fueron la verdad, como un golpe para mí, porque me sentía juzgada, sentía que no pertenecía, pero imagínate, o sea, más encima sentía que yo no merecía ese material de ese ramo por el cual estaba pagando o de esa clase que mis papás estaban pagando y en el fondo que también la mitad del Estado, o sea, esa universidad pagado, pagué, digo, la mitad la pagaban mis padres y la otra mitad la pagaba el Estado. Pero lo que voy, imagínate, que no me hayan entregado el material, que no me haya sentido incluida nunca en los grupos de personas cuando se tenía que hacer grupos de trabajo, cuando se tenían que hacer grupos de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que esos primeros 3 años para mí eran horribles porque sentía que realmente no era inteligente, sentía que no pertenecía, sentía que no merecía esos conocimientos. Me hicieron sentir también que mi forma de ser estaba como ni siquiera obsoleta, que era errada, que simplemente si yo quería ser geóloga no podía ser así, o sea, querer cantar, querer escuchar mi estilo de música, querer vestirme como yo me vestía. Entonces esos primeros 3 años para mí fueron muy duros, donde también tuve temas de salud, donde me operaron 2 veces la rodilla, por lo tanto me atrasé 2 años, un año
académico porque cambiaron la malla curricular, pero también un año porque mis ramos específicos de la carrera se daban una vez al año, entonces me atrasé 2 años. Y en un momento sentí que, ok, como no tenía como mi grupo específico de amigas, si bien compartía con personas, éramos cercanas, pero realmente analizando ahora quizás no eran amigas como de que tú digas que te puedes sentir apoyada o te puedes sentir bien. Entonces, no sabía, ya cuando me operaron la rodilla y tuve que estar medio semestre fuera, no sabía si yo era el problema, si geología no era para mí, si es que, no sé, me cuestioné la vida, me cuestioné si es que era tonta, inteligente, como, porque también en los terrenos, yo de geología, los terrenos prácticos, ¿cierto? O sea, que tú te vas una semana, en esos tiempos me iba una semana porque son los primeros años de carrera, te vas una semana al desierto. Y yo realmente era tan distinta a las chicas como que yo no tomaba alcohol, no fumaba, no fumo, no tomo. Entonces, ya primero eso era como, ¿qué temas en común vamos a tener si no compartimos hobbies, por decir así? Entonces ya también ahí estaba excluida por eso. Pero también cuando fui a mi último terreno, cuando ya tenía problemas de la rodilla, algunas personas me encontraban exagerada. Ahí ya no podía caminar ni 100 metros, o sea, como por el dolor de rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Que sinceramente sentía que estorbaba también, o sea, como en un momento una compañera me dice, oye, si no caminas más rápido, córrete. Y yo así como, o como, dame el permiso para caminar más rápido. Y la verdad es que para mí los terrenos obviamente eran muy desafiantes porque me sentía muy sola, me sentía muy estresada porque había que rendir. Entonces, y en esos terrenos para mí era muy fuerte porque era algo que yo no estaba acostumbrada a vivir, donde no era algo que te decían solo son estudios y te vas a acostar cuando te tienes que ir a acostar, sino que el primer terreno que yo vivía ahí, el 2011, en Valle del Elqui, la cuarta región de Chile, fue una locura porque vi a compañeras, compañeros de universidad botados en el suelo por tanto alcohol, por tanta droga. Yo nunca había ido a una fiesta donde viera eso. Entonces, como imagínate, yo así como viviendo en una burbuja en el fondo, de venir de un liceo grande, pero también tener como fiestas de parroquia o de iglesia, llegar a esto y ver como un extremo que donde me juzgaban pero también yo no pertenecía en ningún ámbito, ni en lo social, ni en lo económico, ni en los hobbies, ni en mis valores. Y la última noche de ese terreno, me pasa que, bueno, yo estaba durmiendo con compañeras de la universidad en una cabaña y habían otras personas que tenían sus cabañas en otros lados, pero mi cabaña era como la más central. Entonces, cuando yo me voy a acostar, habían personas en mi cama muy bebidas, con mucho alcohol y nadie me ayudó a sacarlas, no tenía dónde dormir, sinceramente. Y mi saco de dormir estaba sobre esa cama, entonces y hacía mucho frío, entonces tampoco pude como hacer algo, pedí ayuda, pero no se me otorgó esa ayuda. Los profesores, ni hablar, o sea, eran profesores 5 o 7 años mayores que nosotros y estaban en la misma. Y me pasa mucho que en ese terreno me robaron cosas de la mochila, mis alimentos del refrigerador. Entonces, como que viví una experiencia de shock que yo dije, wow, como tuve que activar mucho mis defensas. Más que antes, porque en el colegio, en el liceo, sufrí bullying, em, como mental y físico, pero acá en la universidad era otra cosa que yo jamás imaginé. O sea, yo pensé que quizás todas las personas eran como yo y llegué de ese terreno pensando 5 kilos menos, o sea, y muy quemada, muy frustrada. Yo al final en esa universidad, todos los terrenos que iba, el tercer día yo ya estaba llorando, o sea, era como fijo, porque lo pasaba tan mal y recibía tantas críticas, ya sea de profesores, de compañeros, que era no solamente traumante, sino que también me hacía cuestionar si tenía que seguir ahí y me hacía cuestionar mi forma de ser. Quizás me he alargado mucho en esto, pero he ido sintiendo en este capítulo que tengo que decir muchas cosas que quizás no he contado antes. No es para victimizarme, pero sí es para que sepas
todo lo que sentí, que quizás también lo he contado en historias de Instagram, pero para mí es importante, como en este capítulo, dejar claro por qué llegué a los registros acá, chicos, por qué hago terapias y por qué no me dedico a mi carrera profesional, que me titulé el 2022. De hecho, justo hace el 2022, el 5 de enero, fue donde digo, hice mi examen de título. Eh, pero a lo que voy es que quiero que te des cuenta del nivel, o sea, de que en esa primera parte, mis primeros 3 años de estudio en esa universidad, cuando le pedí a mis amigas que me guardaran una silla, un puesto en el casino para almorzar todos juntos, yo llegaba, estaba todo lleno y me decían, no, no alcanzamos, o me empecé a acostumbrar a comer sola en las escaleras de ciertos edificios, o simplemente evitar el tema del almuerzo. Así que era como difícil para mí pasar terrenos o ir a las clases porque nunca sentí que perteneciera a la verdad. Y ya después, cuando fue el tema de mi rodilla, el 2013, es donde una familiar me dice, bueno, quizás no es que no te guste geología, simplemente quizás el lugar. Así que claro, ahí me puse a averiguar y me cambié de universidad, que creo que fue una de las mejores elecciones que pude haber hecho y pude convalidar ramos, tanto de carrera como los ramos básicos de matemáticas, física, álgebra, cálculo, em, pero tuve que repetir otros ramos que quizás no se convalidaban con esta nueva universidad. El primer año ahí todo ok, el 2014 me adapté muy bien. em, y yo creo que estuvo todo ok hasta el 2015. La verdad es que en la generación que entré como una generación intermedia entre la generación como la primera generación de esa universidad y la segunda generación. Entonces tenía ramos o clases con los más antiguos y con los más nuevos. Entonces quedé como ahí en la generación intermedia. Sí, lo que yo creo que tuve mis amistades al principio, algunas amistades se fueron a otras universidades, algunas amistades fueron padres, entonces me fui quedando sola. Y en ese quedarme sola también fue el sentir de nuevo que en estos terrenos que ya íbamos como iba aumentando la dificultad en la carrera, por lo tanto tenía ramos o clases más difíciles. Teníamos más tiempo en el desierto, una semana y media, 2 semanas, generalmente eran 10 días en el desierto. Entonces, claro, el armar grupo para mí siempre fue un tema, entonces me tocaba con personas que no eran mis amistades, porque ya mis amistades o estaban más arriba o más abajo se habían ido. Entonces, hay muy pocos terrenos que yo recuerdo haberlo pasado bien, quizás ni siquiera ningún terreno, y en esos terrenos ya en esta nueva universidad no eran los compañeros o compañeras que me hacían sentir incómoda, sino que más bien profesores que quizás tú todo el semestre estabas trabajando para hacer un mapa, para hacer la historia de ese lugar a nivel geológico, pero daba lo mismo que durmieras poco, daba lo mismo que te insolaras en el desierto, que te enfermaras del estómago, que bajaras de peso en ese terreno, que te quemaras, que lo que fuera. Todo el esfuerzo no valía la pena porque al final la calificación final no iba acorde a tu esfuerzo. Entonces yo creo que eso fue lo que terminó de como bajar mi autoestima. O sea, de decir, ok, no valgo nada, no sé nada y ya en el fondo ciertos profesores llegaban a un punto a hacerte sentir que si hablabas algo estaba errado, o sea, de interrumpirte durante la presentación, pero eso no me importa, sigue y ahí uno se trababa y uno decía, bueno, pero si mi presentación la tenía preparada así y ahora cómo continúo. Entonces, la verdad es que entre el 2016 y 2018, que tuve terrenos con ciertos profesores, yo creo que esas generaciones, o esa generación de personas, la verdad que muy pocos son hoy día geólogos y, o sea, lograron titularse y muy pocos como ejercen geología, ¿sí? Entonces llega un punto en mi vida que yo siento que todo lo que yo comunico, todo lo que yo hago, no, no vale, o sea, como da lo mismo porque estás equivocada o todo el esfuerzo que tú le pongas da lo mismo porque al final no vas a tener lo que quieres o lo que tú necesitas. Sí, me pasa que en esos terrenos, em, sí, obviamente me sentía muy sola porque sentía que
no era justo, sentía que hay un terreno en el que me insolé, que estaba muy mal del estómago, que estaba transpirando, o sea, era una cosa que eran como las 10 de la noche y todos los días teníamos que presentar lo que vimos en el día y nuestros avances en el mapa y bueno, el profesor dijo, bueno, da lo mismo, si acá en geología tú te puedes sentir mal, pero acá tú tienes que responder. Entonces, claro, estuve todo el rato antes de presentar ahí sentada con mi apretón de estómago, no se me pasaba ese dolor, estaba insolada, estaba con dolor de estómago y bueno, presentamos y mientras presentaban mi grupo, ¿cierto? Los que hablaban, yo estaba sentada, agachada, con un dolor tremendo y cuando me tocó hablar me paré y después me seguí. Después dejé de hablar y seguí con este apretón y después me fui a acostar. A lo que voy es que, obviamente, para ser un buen profesional te decían que tú tienes que llegar a tus límites y creo que hay límites y límites y yo siento que yo permití que se transgredieran ciertos límites que no correspondían. Em, sí, también siento que en alguno de esos terrenos, un terreno en específico que no era el profesor de todos los ramos de la carrera o de casi todos los ramos, este profesor lo vimos botado en el piso de tanto alcohol y ahí unos compañeros también tuvieron un accidente. Em, entonces creo que había tanta irresponsabilidad que iba más allá del jefe o la jefa de carrera. Más bien siento que iba con un tema de que había una descoordinación de cómo enseñar geología, había una descoordinación con el tener los conocimientos versus ser pedagógico. Eh, sí, siento también que estos terrenos como de algunos ramos decir, ok, doy todo y al final del año repito este ramo, lo repruebo, da lo mismo de que si haya estudiado un montón, que haya estudiado esto, em, estos papers, estos documentos en inglés, el que me haya superado, porque también los programas que nosotros teníamos que utilizar, la mayoría no los enseñaron, era autodidacta. Tampoco tuvimos un curso de como prevención de riesgos. Entonces yo creo que faltaron muchas cosas que uno en su momento por miedo no lo dice, por miedo no reclama, por miedo a que pasen ciertas cosas, que te puedan expulsar de la carrera o la universidad y un montón de cosas, o que te puedan expulsar del rubro de geología también, porque acá en Chile geología es un rubro muy pequeño donde todos se conocen. Acá no es una acusación a nadie, solamente yo estoy diciendo lo que pasé en terreno, que obviamente eso es lo otro, mi alimentación es tan complicada como nunca me gustó la carne, entonces, ¿qué pasa? Que siempre durante el día nosotros llevábamos una colación y después en la noche llegábamos a cenar, y esa era como la comida fuerte y después de cenar presentábamos lo que habíamos visto durante el día. Eh, y también, o sea, como yo no comía carne, la verdad es que cuando había carne no comía nada, entonces obviamente bajaba de peso por estrés, porque mi alimentación no era la adecuada, etcétera. Entonces después tuve que aprender a empezar a también yo llevar mi alimentación extra para no desnutrirme, por decir así. Y también recuerdo que en esos como terrenos, la verdad es que ya en los últimos años no hice terrenos con personas que yo me llevara bien. Entonces hubo un terreno del 2017 que fue la primera vez que repetí uno de los ramos más importantes antes de hacer la tesis. Me tocó hacer este ramo o esta asignatura, por decir así, todo un semestre con dos personas que la verdad no pegábamos ni juntábamos, éramos todos muy diferentes. Sin querer, este último tiempo me han salido como pantallazos de las conversaciones que yo tenía con estas personas y realmente era todo muy pasivo-agresivo, o sea, como de... Andrea, de nuevo vas a llegar tarde, de nuevo no vas a estar acá, o de nuevo estás haciendo mal las cosas, de nuevo estás redactando mal. Entonces era tanta como, la verdad, agresión, y la verdad es que nunca pudimos congeniar y bueno, o sea, si yo no tenía mis amistades en esos tiempos, obviamente tampoco es como que tú dijeras, ay, sí, Andrea siempre pasó su universidad con sus mejores amigos con que se entendía. Nunca. Nunca viví un terreno con un grupo de amistades. Entonces, bueno, los últimos años, el 2017, viví este terreno donde
también por mi rodilla no podía hacer ciertas cosas porque nunca me recuperé bien de la rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas en un momento me dejaron toda la tarde sola y en esos lugares igual era peligroso en el sentido de que a veces pasaban camionetas de la policía, de la PDI, que en el fondo policía de investigaciones, porque se habían perdido mujeres, porque habían matado mujeres ahí en el desierto. Entonces, en ese terreno fue muy incómodo porque también un día se me olvidó llevar agua, no se te puede olvidar llevar agua en el desierto, no llevé agua, todo el día sin agua. Y yo le pido a mis compañeros que estaban en mi grupo, porque íbamos por grupo, que me pudieran dar algo de agua y no porque si no a ellos les podía pasar algo. O sea, a ese nivel, o sea, de ni siquiera empatizar, oye, se me olvidó el agua, dame un poquito. Yo no le estaba pidiendo toda la botella de agua. Y ahí el profesor que fue con nosotros me dio una naranja como para sacar líquido de ahí. Entonces, la verdad es que no estoy siendo exagerada. Ese terreno para mí fue horrible porque se terminó muy mal ese terreno, en el sentido de que se perdieron cosas que tuve que pagar, que no estaba de acuerdo porque no las perdí yo. Pero también eh, ese terreno termina mal porque después el informe final, estas personas hablan con el profesor y uno de ellos quiere salir del grupo y quiere como hacer esto solo, ¿sí? O sea, entregar el informe solo, obviamente no se podía. Entonces, ¿qué pasa? Que, uy, está complicado porque ese año reprobé, ellos también reprobaron. Y ahí yo creo que ya empiezo a tener un descenso porque como a desencantarme con geología, de decir, ok, la primera universidad, los compañeros realmente cero feeling, los profesores nada, ni siquiera sabían mi nombre, por lo menos en esta segunda universidad sí sabían mi nombre, los compañeros al principio muy bien, pero solo que hay algunos con los que no congenié y nunca iba a congeniar. Y también ahora entiendo muchas cosas de mí, por qué yo respondía de cierta forma, por qué también yo tenía mi defensa ahí muy como alta, porque obviamente, o sea, si te están diciendo todo el rato cosas negativas, ¿qué va a hacer uno? O sea, no te vas a quedar callado. Sí, también sentí que es un ambiente muy, muy machista, o sea, es que tú eres mujer, entonces no puedes caminar tanto, es que tú eres mujer aquí, pero para otras cosas da lo mismo si eres mujer o no, entonces sí siento que en ese tiempo me fui a pique, como se dice, o sí siento que hubo muchas cosas injustas desde el ser mujer y también por el tema de mi rodilla. Y ya después, bueno, ya todo esto el 2017, justo cuando fui a ese terreno que lo pasé horrible, mi marido lo operaron. em, y yo no pude estar ahí, entonces fue horrible porque yo decía, bueno, repetí este año, me va a atrasar un año más, hubiese estado en la operación y lo hubiese acompañado. Y ya después llega el 2018 donde cae todo en mi vida, cae porque parte el año donde tuve que congelar el primer semestre de la universidad, porque como había repetido el 2017 este ramo importante, era difícil tomar otros ramos. Partimos el año con la información de que mi papá tenía cáncer, que lo tenían que operar, que había que evaluar si había que hacer quimioterapia o radioterapia, si se había ramificado. Mi marido estaba cesante, yo ya estaba viviendo con él, si bien éramos novios, todavía no nos casábamos. Entonces fue una situación complicada a nivel económico, a nivel de salud, y operaron a mi papá. Gracias a Dios no se ramificó ese cáncer, pero sí ese año fue difícil porque dentro de los dos gatitos que teníamos en ese momento, uno de ellos lo tuvimos que operar de urgencia, estuvo casi una semana hospitalizado, llegó con riesgo de morir, fue un milagro que llegara a vivir. Luego una tía muy querida fallece de cáncer. Y bueno, ese semestre tengo este mismo ramo con este mismo profesor, pero con otros compañeros mucho más amables, mucho más simpáticos. Y yo lo di todo, todo, todo. Dije, obviamente este año el paso a este ramo, esta asignatura, no la pasé de nuevo. Y ahí ya me fui a pique porque a nivel económico, a nivel de salud, a nivel anímico, ese año para mí había sido muy fuerte y di todo, todo, todo y más. Y aún así no pasé y no fue suficiente. Eh, Así que tenía que rendir por tercera vez ese maldito ramo o maldita asignatura que se llamaba Campo 2 creo, o algo así, le decíamos Campo 2 que era ese ramo antes de la tesis. Así que, eh,
Ahí pasaron otras cosas en mi vida a nivel personal, tuve que volver con mis padres, eh, se cae toda mi vida, la verdad, y tenía que hacer mi práctica uno donde me dejaron hacer, bueno, más bien gané un puesto en Antofagasta Minerals, es muy difícil si tú no tienes contactos llegar a eso para hacer mi práctica uno, pero no me dejaron hacer mi práctica uno porque desde la universidad, porque no había pasado o no había aprobado este ramo campo 2. Entonces se me va todo a pique porque en el fondo no estaba avanzando en ninguna área de mi vida. Y ya el 2019 pasa que por última vez doy este ramo campo 2. La tercera es la vencida con personas que tampoco me llevé bien desde el inicio, personas que no conocía, personas que de nuevo criticaban mi forma de ser. Fue un terreno donde me sentí extremadamente sola porque era una generación que yo no conocía, donde hicieron los premios, los típicos premios awards, donde me calificaron o me postularon como las más tontas. Entonces tú podrás entender que, claro, la repitente, que tercera vez hace este ramo, que no tiene amigos, que un montón de cosas, ¿no? Am, entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí ya decido terminar la carrera, pero decir, ok, como la termino y después veo qué hago. Más, o sea, más que nada me quedé estudiando para sentir que mis papás se sintieran orgullosos de mí y también Javier, mi marido. ¿Por qué cuento todo esto? Porque siento que todos esos años de universidad, que al final fueron, que tuve que congelar 2 veces, tuve que cambiarme de universidad, al final fueron 10 a 11 años de tortura, literal, donde dejé de ser yo, donde dejé de usar mis colores, donde dejé de expresarme como tenía que expresarme o como yo me expresaba, porque también era como si yo decía, no, siento que esta persona está mintiendo, es como, "Ah, la Andrea dijo que Juanita es mentirosa". Y realmente era una persona mitómana, pero como en la sociedad está mal visto decir esta persona es mitómana o es mentirosa o nos está engañando, ya llegué a un punto del 2018-2020 de no expresar nada porque sentía literal que la cagaba, o sea, cualquier cosa que yo dijera estaba mal. Entonces pasa que eh, el 2019 dije, ok, tengo que pasar esto a como dé lugar, lo pasé, gracias a Dios, al universo, a los ángeles y todo el mundo. Y ya después, el 2020 tenía que empezar mi tesis, llega la pandemia. El 2020, del 2020 al 2025 con Javier nos hemos cambiado por lo menos 5 veces de vivienda. O sea, fueron años muy movidos, bueno, para todos, yo creo. Entonces, el 2020, para poder sanar heridas, o sea, imagínate que te digan tus compañeros, tus profesores que eres tonta, que no eres suficiente, de que no perteneces, de que no tienes que comunicarte como te comunicas, que está mal como eres y que sea una cosa constante, o sea, imagínate, los viernes siempre era de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, o sea, porque siempre los ramos prácticos se hacían en la tarde, era el único momento que tenían los profesores para enseñarnos. Entonces, de nuevo, esto no es para victimizarme, sino que es para que sepas todo lo que he tenido que recorrer para llegar hasta hoy día, lo que soy. Quizás también voy a abrir en capítulos más adelante otros temas que me interesa hablar para que no les pase a ustedes. Y con esto quiero ir al tercer tema. O sea, ya en el segundo tema podemos en el fondo como entender cuándo me quebré. O sea, ya el 2018 me quebré a nivel anímico, a nivel estudiantil, a nivel económico. La salud estaba horrible por todos lados. Y ese año fue la torre, como se dice, porque se destruyó todo en mi vida. Pero acá el mensaje clave es que a veces el alma nos lleva a lugares que duelen, solo para recordarnos quiénes no somos. Porque me pasa que me creí tanto el cuento de que era tonta, de que no era suficiente, de que em, mi cuerpo no me acompañaba para los terrenos. Entonces me creé una figura tan fea de mí, con defensas tan grandes, por el daño que sufrí, por... También me pasaba en la primera universidad que tenía amistades que me decían, juntémonos a esta hora y me dejaban botada, no llegaban, desaparecían por días. Entonces, el vivir en soledad, el almorzar en lugares para que nadie me vea, en ya ni siquiera forzar el encajar, ya no comunicar, solo sonreír,
a veces comer en la biblioteca para no molestar, creo que caló tremendamente hondo en mi corazón, como si yo ya en la adolescencia no me aceptaba, no aceptaba mi cuerpo, no aceptaba mi forma de ser semejante. Con el haber estudiado geología, que geología yo quiero que sepan que es eh, una carrera en Chile es la de donde se gasta más dinero, porque es multifacética, o sea, es teórico y práctico, pero necesitas muchas habilidades, o sea, necesitas saber bastante de matemáticas, bastante física, cálculo, álgebra, necesitas saber también lo mínimo de inglés, porque todo está en inglés, pero también necesitas tener como el acompañamiento físico, porque todas o casi todos los ramos o asignaturas de la carrera tienen terrenos donde tu cuerpo tiene que resistir a ese terreno, o sea, tienes que subir, bajarte cerros, tienes que saber cómo bajar el cerro, que no es como yo pensaba, obvio, es trekking, qué entretenido, vamos a ir por el camino que se marcó. No, acá tú el camino te lo haces y tienes que saber muy bien por dónde subir y por dónde bajar ese cerro. Em, a temperaturas obviamente tremendas y bueno, también con muchos peligros. Entonces, en estos años de mi vida, de la carrera de geología, me desafié mental, físicamente, emocionalmente, donde mi cuerpo, o sea, el primer año que yo entré, empezó a reaccionar, o sea, yo empezaba a devolver y me enfermaba del estómago antes de rendir una prueba, o sea, pasé más de 10 años de mi vida donde cuando me ponía nerviosa, mi cuerpo explotaba, así de simple, porque no tenía cómo comunicar con palabras, por lo tanto mi cuerpo somatizaba. Al día de hoy quizás no somatiza a ese nivel, el 2025 sí somatizó bastante, pero eso lo diremos en otro capítulo, pero a lo que voy es que cuando nosotros sentimos que estamos mal, a veces no es que, por más que tú digas, ok, tengo que mejorar esto, porque obviamente hubo una autocrítica y un auto ahí como, sí, fue autocrítica salvaje hacia mí. También hay que entender que a veces es como la botella del agua. La botella del agua en la calle se va a vender mucho más barata que en el aeropuerto. Y es lo mismo. Entonces siempre siento que estuve en el lugar equivocado, más que si yo tenía que superar ciertas cosas. Obviamente tenía que superar cosas, siempre está la autocrítica, insisto. Lo que yo saco positivo es como que puedes seguir adelante, la valentía, el coraje, el no darme por vencida, el obstinada que fui para sacar esa carrera, pero también tuve que aprender a ser más como cuidadosa al comunicar las cosas a tal punto de cerrarme por completo. Pero lo que voy es que quiero que te quedes también con todo este tema del tema 2 de este capítulo, que cuando ya tu cuerpo empieza a somatizar, ok, está bien que te cuestiones qué tienes que mejorar, qué tienes que hacer, pero quizás no eres tú, también quizás el lugar o el entorno. Ojo con eso. Entonces, ya después de todo esto, de que cayó mi ánimo, mi salud mental, física, todo, quiero llegar al 2020, que aquí quiero entrar al tema 3 que es el regreso a mí, el elegir mi camino y también mi voz. Acá es donde yo tengo que empezar a hacer esto de sí o sí sanar, sanar cómo comunico las cosas. Y desde ahí empieza un camino hermoso porque empiezo a hacer mi tesis y si bien tenía mucho miedo al hablar frente a mis profesores, siento que cuando pequeña en el colegio siempre se me valoraba mucho por cómo yo exponía, por cómo yo llevaba las charlas o llevaba la disertación o hablar frente a los demás. Si bien nunca he tenido mucha personalidad en lo presencial, siempre se me daba muy bien el hacer charlas o disertaciones. Y ya el 2020, esa Andrea no quedaba ni la mitad de esa Andrea de que sabía comunicar bien, de que sabía expresar sus conocimientos de forma segura, sin que le tiemble la voz, sin que tenga ganas de llorar, sin que sienta todo el rato que está diciendo mal las cosas. Entonces, bueno, hago mi primera presentación de prueba de tesis, que mi tesis duró 2 años por la pandemia, porque las pruebas de ese cerrito, por decir así, que el nombre geológico es Batolito,
que yo tuve que estudiar, se llevaron a Canadá y después de vuelta fue todo un tema, después los análisis químicos, entonces, ¿qué pasa? Que fueron 2 años, en conclusión, no porque fuera floja, sino que, o porque fuera tonta, sino que era bastante estudio y había que hacer mucho análisis, pero ese análisis, la primera parte, costó bastante debido a la pandemia. Y bueno, comentar que después de esta primera presentación, que fue entre abril y mayo, yo digo, wow, si yo sigo comunicando así, no voy a salir de esta carrera, no voy a lograr sacar mi título y no voy a poder rendir mi examen de título porque realmente me titubeaba la voz, no sabía cómo responder, sentía que todo lo que yo decía estaba mal, entonces prefería callar. Hasta que ya a mediados de ese año, del 2020, yo ingreso a un grupo de WhatsApp donde enseñaban tarot en vivo en Instagram como los arcanos mayores. Y en ese grupo de WhatsApp después se hace otro grupo de WhatsApp que eran los tecitos, porque acá en Chile se acostumbra mucho tomar el té, le decimos vamos a tomar 11. Y la idea de estos terapeutas, que ya existían, que yo no era terapeuta, pero era juntarnos en algún momento a tomar tecito. Por eso le pusieron un grupo de WhatsApp, los tecitos. Y ahí empiezan a entregarme mucho conocimiento de distintas terapias y de repente alguien que yo me hago muy amiga, llamada Brenda, dice en el grupo, yo voy a tomar este curso de registros acá, chico. Y yo en la vida había escuchado eso, yo así como, ¿qué es esto? Manda el temario, me dice, Andreita, ¿podrías unirte? Y yo como, no tengo trabajo, no tengo cómo hacer dinero, estoy estudiando, mis papás no me van a dar ese dinero porque yo no vivo con ellos. Veo el temario, me llama totalmente, no lo entendía, pero dije, esto me va a ayudar a comunicar mejor lo que siento, lo que pienso y mis conocimientos. Y le planteo a mis padres que por favor me pagaran la mensualidad, eran 3 meses, en ese tiempo costaba $33 la mensualidad. No sé cómo mis padres accedieron porque nunca, yo siempre quise hacer ballet, modelaje, eh, cheerleader, nunca me pagaron ningún taller extra porque no había dinero para eso, porque siempre tenía que estar como mentalmente dispuesta solo a lo que me iba a generar dinero, o sea, como que en el fondo algo artístico o algo ajeno a la universidad o el colegio, jamás mis papás me iban a apoyar en eso. Entonces mis papás milagrosamente, no sé qué les pasó, porque obviamente pandemia todos no estaban muy bien económicamente, me pagaron el curso. Y yo empiezo el curso con toda la intención de poder comunicar las cosas. O sea, yo dije, esto me va a ayudar a que yo pueda expresar bien y que pueda sentir una mayor seguridad. Entonces, a medida que iban pasando las clases, yo decía, bueno, esto será verdad, será mentira. Yo decía, bueno, da lo mismo, como esto yo quiero aprender a abrir mis propios registros, a poder abrir mi propio espacio energético, vamos a ver qué sale. Y para tener el diploma necesitaba hacer una lectura a 33 personas. Y ahí es donde yo hago mi Instagram Lotus Durano. Y ese Instagram ahí publico que necesito 33 personas. Al final terminé haciendo 50 lecturas gratis. Yo obviamente en ese tiempo dije, ¿quién va a querer leerse esto si nadie sabe lo que es? Por fortuna yo desde el 2018 seguía a Caro de un Bocado, una de mis primeras maestras. Y ella tenía un grupo en Telegram donde yo, gracias a eso, puedo publicar estas lecturas. Y yo dije, bueno, y ahí me llegó gente de todas partes del mundo y les pude hacer las lecturas gratuitas. Y ahí empezó todo. Voy a hacer una pausa, pues se me va a acabar la batería del computador y sigo. Bueno, entonces, gracias a Caro Don Bocado y su grupo de Telegram me llega un montón de gente eh, que conecta conmigo y yo, bueno, hago mi primera lectura a una persona que vive en Punta Arenas, del lugar donde viene Caro Don Bocado. Y la verdad es que ni siquiera yo, y fue por WhatsApp, o sea, fue por audios de WhatsApp, ni siquiera yo tenía la foto de perfil de esta persona, no la conocía, simplemente llegó a mí, le hago la primera lectura y yo dije, no le va a resonar, bueno, lo estoy haciendo por práctica para que me den el certificado, pero me sentí con una energía tan linda, como que me llenaba el corazón, sentía calorcito acá en mi espalda, acá en mi corazón, y era una sensación tan de paz, de calma, de tranquilidad que yo decía, es que era una energía que ni siquiera yo había sentido al meditar, o sea, como yo ya había tomado cursos de meditación con Caro Bocado, pero nunca había sentido esa paz, esa tranquilidad y esa como sensación de protección, era una locura. Bueno, y después me ofrecen también de Punta Arenas hacer mi primera lectura por Zoom.
Y fue una locura porque dije, ay Dios mío, qué nervio que alguien me vea con mis expresiones de cara, mis cambios de tono de voz cuando estoy en una lectura. Y fue muy lindo porque salió todo bien, a la persona le resonó totalmente, salió un mensaje obviamente que no tenía cómo saber que a ella le iban a hacer sentido. Y yo dije, bueno, Andrea, esto es para que tu examen de título salga bien, pero jamás pensando en monetizar, jamás pensando que yo me iba a dedicar a esto, jamás pensando que el resto de mi vida iba a querer hacer esto. O sea, solamente era esta cosa de decir, ok, como quiero llegar a mi objetivo de hacerlo bien, de poder comunicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y poder hacerlo naturalmente sin sentirme nerviosa. Entonces, mediante iba haciendo mis prácticas, fue muy lindo porque el 11 de noviembre del 2020, am, creo que me pagan una de mis primeras lecturas y es donde yo sentí que estaba cumpliendo mi propósito de vida, porque yo entre el 2011 y 2014 le digo a mi marido, yo siento que tengo que ayudar a las personas, siento que tengo que darles respuestas, tengo que ayudarlas de una forma como más cercana. Yo sentía que con geología no lo iba a lograr, pero dije, bueno, geología me gusta, y yo decía, igual geología tiene mi onda porque me gusta la naturaleza, es viajar bastante, pero también yo decía, bueno, no voy a estar siempre en casa, en ese tiempo yo vivía con mis padres, entonces eh, para mí se hacía muy fácil el creer que siempre iba a seguir en geología. Entonces, ¿qué pasa? Y todavía no había vivido el resto del tiempo en geología. Entonces el 11 del 11 del 2020 atiendo a la mamá de alguien que le tengo mucho cariño, que todavía sigo en contacto con ella, y sentí que ahí era, sentí que esa persona necesitaba tanta ayuda y tantos mensajes que ella quizás no había recibido de forma directa, que dije, ok, aquí me quedo, no sé cómo, pero aquí me quedo. Y fue hermoso porque más allá del feedback, entendí que lo que toda mi vida había sentido, estas energías, estas sensaciones, estas frases que llegaban, las podía direccionar con registros akáshicos. O sea, que en el fondo esa llave que la podía abrir y cerrar cuando yo quisiera, ya no era como que llegara espontáneamente. Todavía me llega información espontáneamente y hay cosas que yo quizás no quiero saber o no quiero ver tanto, pero igual las veo. Pero sí hay un mayor manejo y lo bonito es que lo puedo direccionar con la persona según su nombre completo y fecha de nacimiento y me enfoco solo en su energía. Entonces a lo que voy es que cada vez que iba abriendo registros acá, chicos, hasta que hice mi examen de título el 2020, en enero del 2000, perdón, en enero del 2022, o sea, imagínate, el 2020 a enero del 2022 ya tenía más de 1500 lecturas. Porque esto se me dio tan así, tan natural, que llegaba tanta gente que era... Yo decía, voy a tomarme vacaciones. Bueno, me tomaba vacaciones, pero me llamaban, Andrea, por favor, atiéndeme urgente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que em, ahí tuve que obviamente aceptar ese camino paralelo de sigo haciendo mi tesis y sigo atendiendo. Y el tema está en que pude recobrar esta energía, este creer en mí, el poder entender que mi voz sí podía ser escuchada, no desde el ego, sino que mi voz podía servir, porque me hacían entender que desde la geología, viste que en la minería siempre te dicen que tienes que hablar más golpeado, que poco más gritar para que te hagan caso, porque son hombres de edad, que no le van a hacer caso a una niña con una voz suave. Entonces, por primera vez yo creo que me sentí que estaba en el lugar indicado, pero que sentí que mi voz era bien recepcionada, pero que mi voz también servía de algo, que era de utilidad, o sea, que estaba al servicio. Recuerda que servicio significa que tu forma de ser está al servicio de los demás, o sea, es un vicio. ¿Qué quiere decir esto? Tu forma de ser es un vicio, se transforma en algo que te gusta. El servicio en el fondo es poder ayudar a los demás según cómo eres, pero también que te estás sintiendo bien siendo como eres. Entonces sentía por primera vez que estaba cumpliendo mi misión de vida porque estaba al servicio de los demás de forma natural, que se me daba de forma muy fácil, muy natural, pero que además las personas al tiempo de atenderse conmigo, ya sea al momento o al tiempo, me escribían y me decían, oye, mira, gracias a que esta pregunta de cuál desafío en mi vida tengo que pasar ahora, o cuáles son mis estancamientos, cuál es mi misión de vida, o por qué conocí a mi padre, a mi madre, a mis hijos o a mi marido, esta respuesta me ayudó a poder seguir con este tema en mi vida. Entonces, eso hizo sentir que
de verdad mi existencia valía la pena. Sí, o sea, muchas veces antes de eso, y espero que se entienda desde el amor y no desde el ego, muchas veces me cuestioné qué estaba haciendo yo acá, de qué servía yo, o sea, que en el fondo yo sentía que si yo existía, sentía eso, si existía o no existía no había ninguna diferencia. Pero con registros acá, chicos, sentí que podía dar mi granito de arena para que las personas pudieran seguir su camino. No estoy diciendo que haya solucionado la vida de ellas, sino que estoy diciendo que al fin sentí que podía ayudar de una forma muy natural y que podía ayudar de una forma muy personalizada también. Porque con geología haciendo un mapa puedes ayudar a millones de personas, pero quizás no todas esas personas van a necesitar esa ayuda en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que sentí que encontré mi misión de vida, pero cada vez que iba haciendo estas prácticas de sesiones de registros acá, chicos, ya sea por Zoom o ya sea por audios de WhatsApp, sentía que mi voz ya no tiritaba tanto, ya no se ponía tan nerviosa, sentía que tenía... Porque obviamente cuando alguien que tú no conoces y te pregunta algo, uno se pone nervioso. Entonces eso me ayudó también a dar un examen de título maravilloso. Y no lo digo yo, sino que lo hice la calificación, que fue un 7, que es la máxima calificación acá en Chile. Un geólogo que saque un 7 o que tenga una nota 7 o una calificación 7 en, en geología es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, los resultados hablaron por sí mismos, o sea, de que pude realmente... Ay, me empezó a sonar el oído, eso siempre es como las señales de que estás en el camino correcto. Entonces, sentí cuando di mi examen de título de que estaba por el camino correcto al fin en mi vida. O sea, imagínate que tuve que esperar 28 años para eso. Y aquí voy con esto, que me pasa que gracias a los registros acá, chicos, gracias a también que las personas confiaran en mí, pude volver a tener mi voz, pude creer realmente en mí y pude también sentir que mi existencia era por algo. Entonces, te quería contar cómo llegué a este camino. Luego de hacer mi examen de título, comentarte que decidí no buscar trabajo en esto de geología, sino que seguir en las terapias. Desde el 2020 en adelante seguí estudiando otras terapias, empecé a hacer clases en centros holísticos de forma online, llegué a estar entre el 2020 y 2023 en 4 centros holísticos y me ayudó mucho también a saber cómo... mm, lo que se me viene a la cabeza es lidiar con las personas, pero más que eso es entender más a las personas. Entonces creo que fue hermoso el arriesgarme con esos miedos y creo que fue hermoso que si entré por A, salí por B y que ahora esté haciendo esto. Yo te cuento todo esto en este capítulo que en el fondo es, tenía dones desde el inicio, tengo dones desde el inicio. Tuve esta época horrible en mi vida. Quise buscar la solución, quise sanar desde la acción, desde que creo que esto lo puedo sanar y gracias a esto llegué aquí. Hay muchas personas que me han pedido el contar, yo no sé si todo lo que conté sirve o no, espero que con este capítulo am, puedas sentir que cuando te propones algo lo vas a lograr contra viento y marea. Pero también lo importante es que te puedas escuchar. A veces no estamos en el lugar indicado geográfico, a veces no estamos en el contexto adecuado o simplemente no nos hemos topado con las personas que nos tenemos que topar. Entonces, me acuerdo mucho de una sesión que tuve hace poco de una chica que vive en Estados Unidos, una latina, que no se siente cómoda en ese lugar. Y me decía, Andrea, por favor, haz un capítulo de cómo llegaste a esto, porque realmente no todos saben lo que has pasado. Claro, no todos lo saben porque siempre uno a redes sociales, ¿cierto?, sube lo más bonito. Si bien yo en registros acá, o sea, en mi Instagram de registros acá, chicos, subo lo bueno, lo malo, mis tristezas, mis felicidades, todo. Uy, quería contar este capítulo que quizás siento que me alargué mucho en otras en unas cosas y en otras no conté lo suficiente. Quiero comentarte que quiero que te quedes con la sensación de que la vida siempre, 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 siempre
Te va a dar pistas y despistas. Las pistas es cuando tu cuerpo se siente cómodo, cuando tu cuerpo siente esta calma, cuando yo sentí el abrir los registros acá, chicos. Las despistas es cuando uno siente que quizás el camino va por allá, pero tu cuerpo te dice como, ¿qué pasa acá? Como ya empiezan a haber estancamientos, bloqueos y no se permite ir a la acción. O sea, yo lo veo con las prácticas profesionales. O sea, imagínate que para la primera práctica profesional de geología, que eran dos prácticas, que tenían que ser obviamente presenciales, envié 60 currículums, de hecho 61. Nadie me respondió, no pude hacer mi práctica profesional ese primer año. Y hubo tantos obstáculos para terminar mi carrera, para titularme, que la verdad es que habían muchas red flags o banderas rojas donde uno hubiese dicho, ay, Andrea, ¿qué estás haciendo? Y yo siempre digo ahora a mi mamá, a mi papá, incluso a mi jefa de carrera de ese tiempo, yo le decía, yo debería haber salido del colegio o de la escuela, haber estudiado yoga y ahí haberme dedicado a las terapias y ya está. Pero no, ella fue por el camino largo. Y creo que igual el haber estudiado geología me dio fuerza, me dio valentía, me dio coraje, me dio la seguridad de que cuando quiero lograr algo, lo voy a lograr cueste lo que cueste. A mí geología me encanta, pero me llena mucho más, me hace sentir mucho más completa, me hace sentir mucho más paz, tranquilidad el hacer terapias, porque va más alineado también con mi esencia. Pero geología también, el haber pasado todos esos años me hizo sentir que yo también podía acompañarme, porque siempre sentía que tenía que haber un otro que me tenía que rescatar, siempre sentía que tenía que haber un otro que me tenía que venir a salvar, pero me di cuenta que podía almorzar sola, tranquila, escuchando música y ya está, o hablando quizás en ese tiempo con mi novio, que ahora es mi marido, o hablando con mi papá, o simplemente leyendo algo. Pero creo que geología lo bueno que saco es esa sensación de decir, ok, voy a buscar la forma de poder sanar las cosas que se me están mostrando. Entonces, geología, si uno puede ver de afuera, puede decir, ay, perdiste 10 años, ¿por qué no te dedicas a geología? Pero yo siento que gané 10 años en experiencia, pero también gané 10 años en el sentido de decir, ok, me marca mucho de que quizás ahora, desde el 2023, 2024, me están funcionando más las cosas, están fluyendo mucho más las cosas, pero también para ser más agradecida en la vida. O sea, si bien nunca en la vida me dieron mesada, nunca se me dio todo lo que yo quise, ni porque el universo quiso, ni porque Dios quiso, ni porque a mis papás les alcanzaba, pero siento que estos últimos años se me han dado las cosas un poquito más fluidas y he logrado lo que yo me he ido proponiendo. eh, una, porque siento que estoy en el camino correcto, pero también siento que me estoy escuchando mucho más, estoy escuchando mucho más mi cuerpo, pero también porque siento que estoy mucho más alineada con mi propósito y con mi misión. Cuando uno está más alineado a su propósito y a su misión, claramente las cosas se van a dar más fluidas y se van a ver fáciles de afuera, pero por dentro no saben todo lo que ha costado, no saben todo lo que he vivido, no saben todo lo que he sentido, todas las lágrimas que he derramado para llegar hasta acá. De nuevo, este capítulo no es para victimizarme, sino que también es para darte quizás un granito de esperanza, de fe, de certeza, de que si hoy día lo estás pasando mal, recuerda que la vida son procesos, procesos negativos, positivos, y es como una onda que sube y baja. La idea es llegar siempre a algo estable, pero la vida tampoco va a ser todo el rato estable porque recuerda que venimos a aprender, también hemos venido a vivir una experiencia humana para sentir alegría, felicidad, gozo, disfrute, pero también hemos venido a sentir lo que es la tristeza, la nostalgia, la soledad, tanto buena como negativa. Siento que existen dos tipos de soledad. Así que quiero que con este capítulo te quedes que si estás pasando por un momento difícil, todo pasa, tarde o temprano. El 2018, cuando viví uno de mis años más difíciles, un amigo me dijo, tú ya llegaste al tope, o sea, ya no puedes bajar más, lo único que queda es hacer como un avión. Yo le dije, ¿cómo es eso? Bueno, despegar, o sea, el avión no puede ir más abajo, solo le queda ir y subir. Y eso creo que me aferré tanto a esa frase que hizo también que sacara estas garras, esta energía de, bueno, hay que seguir, la vida sigue. Y hubo un tiempo entre el 2018 y 2020 que tú me preguntabas cómo estabas y yo decía, estoy. Simplemente estoy, no podía decir estoy bien o estoy mal, porque el estoy mal es seguir llamando a eso de, está bien reconocer estar mal, pero el estoy es como, ok, estoy viva,
pero también estoy con la ganas de seguir adelante y de encontrar mi camino. Y también de que vuelvan a brillar mis ojos, porque en un momento no brillaban mis ojos, bajé mucho de peso, no le encontraba sentido a mi vida, no encontraba un norte, no encontraba nada. Entonces este capítulo espero que hayas conectado con mi historia, hayas conectado con que ninguna historia es perfecta. Todos llevamos una carga que no contamos, pero también espero que en este capítulo te hayas quedado con que tu propósito de vida siempre de alguna u otra forma lo vas a cumplir. La vida siempre te lleva a eso. Y cuando te hablo de las pistas y despistas, a veces estamos tan seguros de que queremos algo, pero a veces tenemos despistas para ver si realmente queremos ese algo. Bueno, gracias por escuchar este capítulo, primer capítulo de Reflexiones con Lotus. Voy a estar haciendo otras reflexiones de lo que me pasó el año pasado para que podamos sanar en conjunto. Voy a estar subiendo meditaciones también, así que esto es lo que soy. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme y gracias por quedarte hasta el final de este capítulo. Nos vemos pronto.